imágenes al grupo, si quieren, por las dudas. Hola, profe, yo tengo una duda por un ejercicio que justo estoy haciendo. Le mando la imagen por WhatsApp. Bueno, Profe, hola. Yo ahí mandé al grupo un ejercicio que es de transformada Z, que tiene polos imaginarios. Lo estoy intentando hacer, pero cuando quise hacer la transformada se me complicó. Completé cuadrados y todo eso, pero me trabé. cuando querías hacer la anti-transformada, ¿o no? Claro, eso. Bien. No lo veo en el grupo. A ver, ahí lo mando de nuevo. Bien, el ejercicio ahí que mandaste, Ariana, es una convolución, ¿no? Sí, Bien. Bien, de esa parte, de ese ejercicio que, bueno, lo hacemos, es medio, no debiera ser tanto. A ver. ¿Se puede pegar esto? No. Bien, a ver. Este ejercicio de convolución, x de n es 3 a la n de menos n menos 1 y h de n es 2 mu. Bien, x de n es... Bueno, este escalón tiene que desplazar uno a la izquierda y reflejarlo. Entonces le va a quedar esta señal definida desde menos 1 hasta menos infinito. Y 3 a la n crece para los positivos, por lo tanto van a tener un x de n de este tipo, que va hasta menos infinito. Y h de n es la suma de varios escalones desplazados. En este caso van a tener de n más 5, que es un escalón desplazado 5 a la izquierda, ¿no?, que va hacia la derecha, multiplicado por 2, van a tener algo así. 2, 3, esto es menos 5, menos 4 menos 3, menos 2, menos 1. Y en 0 se le va a restar este escalón, que tiene una amplitud 1, por lo tanto, desde 0
hasta 1 va a valer la resta entre un escalón que tiene amplitud 2, que va desde menos 5 hasta infinito, menos un escalón que tiene amplitud menos 1, si quieren verlo, que va desde 0 hasta infinito, ¿no? Entonces, eso les va a dar 1, ¿no? 2 menos 1, 1. Y después, en mu de n menos 2, que es cuando va a empezar a tomar valores cuando n sea igual a 2, van a tener 0 directamente. 0, 1, 2. Y como se le va a restar 1 más, 2 menos 1 le va a dar 0. Y le queda 0 así. ¿Hasta ahí había llegado? Sí. Bien, acá hay varias formas de hacerlo. Como esta parte les queda como... A ver, alguien se quiso entrar. Mentira. Bien. Como estos dos impulsos les quedan como sueltos, y son dos nomás, pueden definir h de n como un h de n, como un h1 de n, que es todo esto, más un impulso centrado en 0 y otro impulso centrado en n-1. ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer la convolución de x de n, convolución h1 de n, ¿no? Que es convolucionar esta x de n que tenemos acá con solamente esta parte, que vamos a llamar h1 de n, que bueno, eso es una convolución normal. Y después estos dos impulsos que les quedan acá es lo mismo que poner más x de n, ¿no? Más x de n-1, ¿no? Porque la convolución entre x de n y el impulso les va a dar la misma señal, x de n, y x de n con el impulso desplazado 1 les queda la misma señal x de n y desplazado 1 hacia la derecha. Probablemente esta es la forma más fácil de hacerlo, porque si no tienen que, si toman esta señal como móvil, tienen que considerar siempre las dos señales diferentes que tiene H1 o dos comportamientos diferentes que tiene H1, HDN, y se les van partiendo las integrales, ¿no? O sea, es como si tuvieran dos señales diferentes, como cambio de comportamiento. Entonces, para cada una de ellas van a tener que tomar sus límites, ¿no? Inferiores y superiores de interés, y tomarlas como si fuera otra señal, aparte, ¿no? Si quieren hacer toda la convolución junta. Para mí lo más fácil es hacer esto, y listo. Hacer la convolución esta, que es directamente la convolución de dos señales como vimos, y después el resultado ese sumarle x de n y x de n menos 1. No sé si lo habías planteado de esa forma. No, claro, yo había hecho las dos diferentes, digamos, las dos sumatorias diferentes de una. Se puede, pero es medio complicado, te va a quedar medio largo, porque para cada movimiento que hagas de los intervalos que estés analizando, va a tener que analizar los dos comportamientos de la señal, ¿no? Entonces, siempre que vengan, que tengan H de n, que tienen como dos comportamientos diferentes o varios comportamientos diferentes, yo les recomiendo separar en dos señales, convolucionar y después sumarlas. Esa es la propiedad de linealidad que tiene la convolución. Nos permite hacer eso, nos permite que si tenemos una señal muy compleja que tiene diferentes comportamientos en diferentes intervalos de tiempo, bueno, la parto en varias señales, hago la convolución que ya sabemos que de una con otra y después al final la sumo. Bien. No sé si quieren o querés que haga la convolución. No hace falta, era nomás eso, pensé que había que hacer todo de una, pero si Ah, no sí. pasa nada, A ver, entonces. si lo encaran así está bien, pero bueno, después le va a quedar medio enquilombado todo. Igualmente, por ejemplo, si en vez de esto hubiesen tenido más, que no lo pueden dividir en impulsos así, como en este caso, por ejemplo, que tenían algo así, bueno, les recomiendo lo mismo, hagan H1 de n que sea esta parte y H2 de n que sea toda esta parte, ¿no? Entonces después hacen la convolución de x de n con h1 de n,
y le suman la convolución de x de n con h2 de n. Entonces no se complican tanto con los intervalos y eso. Lo hacen individual como ya saben hacerlo, y después al final lo suman, y listo. El resultado. Ok, gracias. Bien. Sí, ¿alguna otra? Profesora de transformada y la manda al grupo. Ah, bien. Yo tenía duda del ejercicio que hizo recién. Sí. O sea, aplica lo mismo en el caso de que tuviésemos un impulso de cada lado. O sea, es por una cuestión de hacer más fácil la señal, digamos. Sí, si tuviesen un impulso de cada lado, yo también separaría los impulsos, hago la convolución de H1, por ejemplo, y después los impulsos sé que van a ser, por ejemplo, si tuviese un impulso acá en menos 6, yo lo puedo representar como impulso de delta de n menos, de más 6. ¿no? Y yo sé que si convoluciono un impulso con mi señal de entrada, me va a dar x de n más 6. Y listo. Perfecto. Y bueno, Profe, una consulta. Ahí en el caso de expresión del impulso que agregó recién, como había dibujado recién H1 y H2, Sí. podría, por ejemplo, convolucionar con H2 y después operar sobre el resultado para no tener que convolucionar dos veces, ¿no? Sí, lo que podrías hacer también es convolucionar x de n con h1 de n, por ejemplo, o con h2, da igual, y yo sé que la convolución de x de n por h2 de n, como h2 de n es h1 de n multiplicada por un medio y desplazada 5 hacia la derecha, n-5, perdón, yo podría usar la propiedad también acá de desplazamiento y escalamiento. En este caso en particular, porque H1dn y H2dn se pueden expresar entre ellas como un desplazamiento y un escalamiento, que es una propiedad de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Claro, y me ahorraría hacer otra convolución. Exacto. Ahora, si tienen... Profe, Sí, en el caso de que tengamos que dividir el H en H1 en H2, sí. podemos hacer la convolución con H1 y decimos, bueno, esta función tiene este comportamiento en este intervalo, y hacer lo mismo con H2, decir en estos intervalos tiene este comportamiento, y al final decís, como el I final es I1 más I2 y ya está, o Sí. tenés que ir a hacer... Ah, ok, listo. A ver, en un principio pongan eso, entonces yo cuando lo corrijo digo, bueno, sabe lo que tiene que hacer. Quieren que grabe la clase. A ver si tengo espacio en el disco. Grabación. Bien, no sé si se va a acordar porque uno creería que con la cuenta de la UNC tendría más espacio, pero no. Y ya está lleno. Sí, lo que hablamos en clase. Tampoco pequen de vagancia, ¿no? Porque también yo le puedo decir, bueno, nada, pongo que el I de n es x de n convolucionado h de n. Sí, bueno, esto está bien, es una convolución, pero bueno, hay que resolver, ¿no? Intenten hacer todo, pero obviamente dejen las partes que son más engorrosas. ¿Cuál es la parte más engorrosa? Que cuando lo vimos la última clase en el práctico. Que cuando tienen suma de señales que tienen todos diferentes intervalos y diferentes comportamientos, uno tiene que empezar a sumar todo eso y lleva bastante tiempo. Entonces, si están en el parcial, hagan la convolución esta, o una convolución van a tener que hacer, o sea, obviamente. Pero después pueden poner que H2 de n se puede expresar como este H1 de n menos 5, y después poner directamente a la salida, si esto es I1 de n, por ejemplo, pueden poner que I de n final va a ser I1 de n más un medio I1 de n menos 5, ¿no? Entonces lo que están diciendo es, bueno, la convolución que ya hice, que es I1 de n, se la sumo, le sumo la misma convolución, escalada a un medio, y desplazada en n-5. ¿no? Y sigan haciendo el parcial, si terminan todos los otros ejercicios, se ponen y hacen esta suma, ¿no? Que como va a estar expresado
en intervalos y por partes, tienen como que ver qué intervalo es, cuál se suma con cuál, como vimos en clase. Entonces, intenten hacer todo, pero también prioricen lo más importante, ¿no? Que creo que en las clases hicimos un énfasis siempre bueno, cuál es lo importante del ejercicio y que lo otro es más una cuestión aritmética de, de matemática pura y no tanto de conceptual de teoría de señales. Pero a su vez yo sé que si les digo, bueno, déjenlo así, lo dejan así y no hacen nada. Entonces, por eso digo, hay que hacer todo lo que pide el ejercicio. Pero si están cortos de tiempo, prioricen lo más importante. No sé si Ok, quedó profe. claro. Pero sí, bueno, si llegan a esto ya yo diría que habiendo hecho I1 de N, ¿no? Que es esta convolución, un 80% del ejercicio, ¿no? Bien, bueno, respecto a los polos complejos, no van a entrar polos complejos en el parcial. ¿Por qué? Porque es bastante largo hacer todo eso. Pero, si quieren resolverlos, no sé si tenés lo que hiciste de la resolución. Así Sí, ahí lo paso al grupo. dale, pasalo así, no gastamos tanto tiempo en resolver eso. Así más o menos les muestro qué es lo que tienen que hacer. Pero es igual que siempre el ejercicio. Lo único que ahora, nosotros siempre trabajamos con polos reales. Y cuando hacemos la antitransformada, directamente usamos la tabla y ponemos, no sé si tenemos un polo alfa, ponemos, bueno, la base que tenga, sí, el alfa elevado a la n por mu de n, por ejemplo, ¿no? En este caso tienen que hacer lo mismo, pero en vez del alfa ser un número real, va a ser un número complejo, nada más que eso. Ahí lo pasé, profe. Bien. A ver. Vos lo hiciste directamente con completar cuadrados. Sí, porque fue la única forma que se me ocurrió. Bien, lo más fácil es, a ver si puedo copiar esto. Bien. Si en el ejercicio que pasó su compañera, les dan directamente bueno, creo que la forma más fácil de copiar al final es hacer una captura de pantalla. Les dan los ceros y los polos, no es este, es el otro. Les dan los ceros y los polos, ¿no? Y les piden directamente que hagan que calculen bueno, esto, acá hay un 0. A esto le faltan ceros, ¿no? Suponemos que están en 0. Porque acuérdense que siempre hay la misma cantidad de polos que de ceros. Creo que es porque en los ejercicios algunos te marcan los polos como si fuera una función racional en términos de z a la menos 1. Y en el libro ponele te los pone en términos de z. Entonces, en términos de z tenés los ceros y los polos, y cuando solo te dan los polos en Claro. términos de z menos 1, tenés que hacer todo el chiste ese para que te queden los ceros y los polos. Bien, sí, exactamente. O sea No, que faltaría un z cuadrado ahí, arriba. sí, exacto. No es que yo haya hecho este ejercicio para el parcial y me haya olvidado de poner los 2 ceros ahí. Es por lo que dijo el compañero. Que quede claro eso. No, me los olvidé. Esa es la realidad. Pero sí, lo que pasa es que si uno expresa en zetas nomás, los ceros como... En realidad cuando expresas con z a la menos 1 no te aparecen los ceros acá arriba. Pero acá, por ejemplo, este h de z, si vos lo expresás no con z a la menos 1, con z positivos, esto debiera tener un z cuadrado, ¿no? Porque tiene 2 ceros. Pero si lo expresan con z a la menos 1, es como que se pueden olvidar de los ceros, de los ceros en cero. Y yo les recomiendo que expresen en z a la menos 1 justamente por eso, ¿no? Entonces esto les queda 1 más 2z a la menos 1.
Está bien. Y acá abajo, si lo expresan z a la menos 1, ¿no? Les va a quedar parecido a lo que tiene su compañera, z más 1/2 por z. Me falta el z a la menos 1 acá. Después z menos. Esto es 2 más j z a la menos 1 por 1 menos 2 menos j por z a la menos 1. Bien, si ustedes llegan a esto, que es básicamente la expresión que siempre ponemos, que es, si lo expresan en z a la menos 1, esto es siempre 1 menos el 0, 1 por z a la menos 1, y así para todos los ceros, y acá abajo es 1 menos el polo 1 por z a la menos 1, y así para todos los polos que tengan, multiplicados. Acá lo único que tienen que hacer es expandir en fracciones parciales, ¿no? Y expresar esto como 1 sobre 1 más 1 medio z a la menos 1, más 1 sobre 1 menos 2 más jz a la menos 1, más 1 sobre 1 menos 2 menos jz a la menos 1. Esto es como cualquier ejercicio que hacemos, ¿no? Con la diferencia que ahora los polos son complejos, ¿no? Entonces, cuando resuelvan la expansión en fracciones parciales, esto sencillamente le va a quedar una constante multiplicada por 1 sobre 1 más 1 medio z a la menos 1, más b 1 menos 2 más j z a la menos 1, más c sobre 1 menos 2 menos j z a la menos 1. Cuando lleguen a este punto, que es lo mismo que hacen siempre, ¿no? Acuérdense, pasan multiplicando todo esto para este lado, ¿no? Distribuyen acá y después van tomando los valores de los ceros, ¿no? De los polos, perdón, y van cancelando y sacando la constante, ¿no? La única diferencia es que ahora van a trabajar con números complejos. Que por eso les digo que no va a ir al parcial, porque hay mucha aritmética directamente de números complejos y por ahí no es su fuerte. Tienen muchas cualidades y virtudes, pero por ahí trabajar con número complejo no es una, por ahora, ¿no? Después ya van a mejorar bastante más. Entonces, por eso, yo esto lo tomé en un parcial, vi el resultado y dije, bueno, no lo tomo nunca más, porque es para nunca más. Bien, cuando llegan a esto, que este A, B y C puede ser un número complejo, es una constante, da igual, pero no depende de Z, hacen la antitransformada según les pide el ejercicio, que en este caso, siendo el sistema H de Z estable, le pide el sistema, ¿no? Por lo tanto, para que sea estable, ¿qué región de convergencia tendrían que tomar para este polo? ¿Y qué región de convergencia tendrían que tomar para estos dos polos? Acuérdense. Los de afuera para adentro y el que está más adentro. Sí, o sea, tenemos que incorporar, o sea, comprender el círculo unitario. Entonces, el de un medio es hacia afuera, ¿no? Para cubrir todo esto, y más allá. Y estos tienen módulo 2, si se fijan. No, un poco más. Habría que calcularlo acá. Directamente. Entonces, pero es mayor a 1, obviamente. Entonces tienen que tomar hacia adentro para poder estos dos polos que comprendan el círculo unitario. Entonces, cuando vayan a la tabla, esto les va a quedar un medio, A por un medio, a la N por mod N, porque hacia afuera, y los otros dos hacia adentro, entonces le va a quedar más B por. Y acá,
si se fijan en la tabla, les dice que tiene que ser a elevado a la n, ¿no? Entonces, ¿qué valor tendrían que poner como base? 2 más j. Bien. No me acuerdo en la tabla si esto está restando o sumando, pero Está restando, profe. está restando, o sea, lo que está acá. Bien, y este tendría que ser menos entonces, ¿no? O sea, la base es como dijo el compañero con J. Bien. Entonces, bien, pero esto entonces no. Entonces esto tiene que ser 2 más j elevado a la n por mu de menos n menos 1, porque estamos usando la región que va hacia adentro, que no es causal. Y acá lo mismo, c por 2 más j, perdón, 2 menos j a la n por mu de menos n menos 1. Simplemente esto. ¿Qué es lo que pasa? Que, Constante. sí, Perdón, profe, pero las constantes creo que deberían ser negativas. Creo que es como menos de menos. esto dice, Porque la antitransformada creo que es menos alfa a la n, bien, etc. sí, es cierto. Si ven la tabla, es menos alfa a la n por mu de menos n menos 1, como acá están sumando, esto tiene que quedar restando para que quede igual. O sea, podemos expresar esto como menos, menos, b, ¿no? Bien, lo que pasa acá, si ustedes ven las resoluciones, que supongo que no están de este parcial o si están, no sé, van a ver cosenos y senos, por alguna razón. Y esto es porque yo a este número lo puedo expresar en forma polar, como r por e a la j phi, ¿no? A fin de cuentas es un número complejo, elevado a la n. Acuérdense que el módulo de un número expresado en forma rectangular es el cuadrado de uno más el cuadrado de la otra raíz cuadrada, ¿no? Y la fase es la tangente, la arcotangente entre la parte imaginaria y la parte real. Y ahí, como este número es complejo conjugado de esto le va a quedar como algo e a la r por e a la menos j phi, si resuelven, y eso se puede expresar después como un coseno. Pero a lo que quería llegar yo es que no importa que haya números complejos, a fin de cuentas es un número, es una constante, ¿no? El polo. Entonces ustedes pueden trabajar como vienen trabajando siempre, con la diferencia que ahora, cuando hagan la antitransformada, el alfa no va a ser un número real, sino que va a ser un número complejo. Nada más que eso. No sé si más o menos entendieron eso. No entiendo, profe. En el parcial anterior había eso de que hay ejercicios en la guía que cuando buscas la solución tiene seno, coseno, así. Bien, se llega a Constante. través de esta simplificación, ¿no? Un poco largo, Sí, sí. pero bien. Bueno, a ver este ejercicio. Bien, este otro ejercicio de transformada Z. Les piden la salida del sistema, ¿no? No sé qué duda tenían en este ejercicio en particular. A mí me pasaba que lo resolvía y me quedaba en un momento que tenía 1 menos un medio de z al cuadrado, en realidad. No, para, es otro ejercicio que tenía. Un segundo, que lo busco. No, puede ser, ¿eh? A ver, O sea, me pasaba que no. me quedaba un polo doble, pero es en otro ejercicio que estaba haciendo. Y Sí, mi no, duda era porque, cómo pasarlo. claro, o sea, acuérdense que I de Z, ahí les pide I de N, ¿no? Pero I de Z yo puedo llegar desde X de Z por H de Z. A mí me dan el H de Z, pero no tengo el X de Z, que lo puedo sacar de acá. Esto es lo mismo que 2 a la N por mu de N, ¿no? Entonces, esto les va a dejar un polo, ¿no? A ver, voy a ver la tabla. En 2 o en menos 2, no me acuerdo la tabla. Entonces no te debería quedar un polo doble, en este caso.
El que O sea, pasé. quedaría doble si fuera un medio a la n. ¿No? Claro, sí. Por eso yo le había puesto ese un medio a la menos n, para que les quede un polo afuera. Sí, pero me confundí el ejercicio ese es el tema. El tema, a ver, el que estaba preguntando. Perdón. Y ahí les va a quedar como un polo afuera, y les dice el sistema estable, por lo tanto tienen que buscar el sistema estable. Que el sistema estable, en este caso, tienen dos polos dentro del círculo unitario, ¿no? Y les va a quedar por x de n, cuando hagan este producto, un polo fuera del círculo unitario. Hacia afuera. Entonces, le preguntan si la señal de salida es estable y o causal. La señal de salida no va a ser estable, ¿no? Porque a ustedes les va a quedar una cosa así, si hacen el ejercicio. Les va a quedar un polo en un medio, un polo en menos un cuarto, y el polo que tiene esta transformada de z le va a quedar en 2, ¿no? Entonces, Profe, pero, sí. no sería que no es causal, pero no puede ser que sí es estable. No lo estoy viendo mal. Ahora les voy a decir por qué. El sistema nosotros podemos decir, bueno, hacerlo estable o causal o lo que sea, ¿no? Si nosotros queremos que el sistema sea estable, ¿no?, y causal, y tenemos estos dos círculos, tomamos los dos hacia afuera y nos queda estable y causal, ¿no? Son dos polos dentro del círculo unitario. Si yo tomo las dos respuestas hacia afuera, me queda estable y causal porque el círculo unitario va a estar puesto acá, ¿no? Pero mi señal, la señal que me dice acá el ejercicio, ¿es estable o no? No. No, es 2 a la n por mu de n, ¿no? Esto crece hacia los positivos, por ende no es estable, ¿no? Y su región de convergencia, si yo la transformaba desde acá, teniendo la señal, es hacia afuera, ¿no? Ahora, cuando hago el producto, la región de convergencia del producto entre estas dos señales, entre estas dos transformadas z, la región de convergencia va a ser la intersección entre todas las regiones de convergencia que yo tengo. Por lo tanto, la intersección va a ser desde el polo que está más lejano hacia afuera. Por lo tanto, si bien el sistema es estable, ¿no?, yo pongo una entrada que no es estable y eso hace que la salida no sea estable. ¿Entiendes? Entonces, acá lo importante es saber que yo del sistema puedo elegir las regiones de convergencia, pero como mi entrada ya es una señal en el tiempo que tiene su propia región de convergencia, no puedo controlarla y cambiarla, porque si yo cambio la región de convergencia de X, de Z, estoy cambiando la señal en el tiempo. Voy a estar haciendo la convolución entre otras dos señales. Por eso es que hay que tener cuidado con eso, con el hecho de que si a mí me dan ya una señal en el tiempo, esta señal en el tiempo, cuando yo haga la transformada Z, va a tener su región de convergencia, ¿no?, ya dada por la señal en el tiempo. No sé si se entendió eso. Y está bien porque, o sea, lo que te dice un sistema estable es que a una entrada acotada te da una salida acotada, pero no te dice nada de lo que pasa. O sea, cuando le das una entrada que no es acotada, que esta no es acotada. Claro, exacto. Ujú. Bien. Bien, en teoría este tampoco te debiera quedar un polo doble, ¿eh? Yo creo que hice los ejercicios para que no les queden polo doble. No, me confundí de ejercicio, profe. En el que mandé recién, el Claro, grupo. pero en este para mí tampoco, ¿eh? Ah, a ver. 2 a la n. Lo No, programo, ¿eh, profe? está bien, te queda un polo doble por este 2. Pero, a ver. Bien. Para polos dobles pasó lo mismo la última vez que los polos complejos.
es lo mismo de siempre, pero cuando hacen la expansión en fracciones parciales tienen que usar el método cuando hay polos dobles, ¿no? O justo se pusieron acá a construir. Eso está en el manual de fracciones parciales, que yo lo subí. Está en el Classroom, que ahí les dice cuál es el método para resolver fracciones parciales con polos dobles, ¿no? Nada más que eso. Igualmente, no los tomamos porque, primero porque yo no me acuerdo cómo se hace, esa es la realidad de todo. Y porque, bueno, es algo más de análisis, no es que van a resolver polos dobles. Y si en algún momento tienen que resolver polos dobles, van a ir al manual de fracciones parciales, que es lo que haría yo hoy, si tengo que resolver un polo doble. Perfecto, profe. Gracias. Nada. Capaz, algún día, yo me lo aprendí alguna vez, eso lo quiero decir. No digan que no me esforcé. Pero se usa, no lo uso nunca y si pasan un par de semestres ya me olvido cómo es el manual de las fracciones parciales con polo doble. Ya les digo, hemos experimentado con esto en los parciales y lo que pasaba es que terminan teniendo errores en resolver fracciones parciales o tardan, no sé, capaz que 1 hora en resolver esa fracción parcial y no hacen las cosas que realmente importan, que es, bueno, en este caso, tomar bien las regiones de convergencia, entender esto que les decía, bueno, si una señal, qué región de convergencia tiene el sistema, qué región de convergencia elijo según el enunciado y, bueno, por eso no solemos más tomar ni polos complejos ni polos dobles para evitar ese tipo de problemas. Bien. No sé si acá tenían... Bien, Sasha, acá vos mandaste también una de transformada Z. Sí, profe. A mí me cuesta como armar un poco, o sea, desde el inicio, digamos, el HZ, porque... Bien, pongamos la fórmula, hagámoslo de vuelta desde el principio, a ver cómo tienen que hacer si tienen este tipo de... Si a usted le dan el diagrama de ceros y polos, acá tienen 2 ceros y 2 polos, ¿no? Un polo acá, un cero acá y un cero acá. Entonces, la fórmula que tienen que usar siempre para expresar desde ceros y polos el h de z, si usan z a la menos 1, es poner 1 menos el polo 1 por z a la menos 1. En este caso, 1 menos el polo 2 por z a la menos 1. Perdón, esto es 0. Me desconcentra un poco que estén construyendo justo esta hora. Espero que mañana, que tengo que presentar mi tesis de posgrado, no pase esto. Bien, C1 y C2, y acá 1 menos P1 por z a la menos 1, y 1 menos P2 por z a la menos 1. Bien, acá tenemos el polo 1 es 1 medio, el polo 2 es 3 medios, el 0,1, vamos a poner menos 2 tercios, y el 0,2 es igual a 0. Entonces lo que queda es solo reemplazar allá arriba, y esto nos quedaría h de z igual a 1 menos. En este caso, si ponemos el 0,2, nos quedaría 0 a la menos 1. Da igual el orden, ¿no? Y después acá les va a quedar 1 menos más 2 tercios por z a la menos 1 sobre 1 menos 1 medio por z a la menos 1 por 1 menos 3 medios por z a la menos 1. Este lo pueden sacar, total, 1 menos 0 da 1, y multiplicado 1 por esto nos sigue dando lo mismo. Y esta es el h de z que les queda al final. En este caso les pide el sistema estable, ¿no? Entonces tienen que expandir en fracciones parciales
Y tomar la región de convergencia hacia afuera del polo de un medio y la región de convergencia hacia adentro del polo de 3 medios, como hicimos recién. No sé si eso... Bien. Lo que es los z a la menos 1 los pasamos a exponentes positivos, ¿no? Multiplicando y dividiendo por z, Yo les recomiendo que no. ¿no? Bien. No, que trabajen directamente con esto. Y después cuando expanden en fracciones parciales, trabajen con el z a la menos 1, ¿no? Porque acuérdense que cuando trabajan en fracciones parciales y quieren sacar los a y los b en este caso, tienen que reemplazar z por el polo, ¿no? Si el polo es, en este caso, perdón, acá, si el polo es 3 medios, ¿no? Cuando ustedes reemplacen z a la menos 1 por 3 medios, esto les va a quedar 0, ¿no? Entonces se hace el polo. Entonces yo les recomiendo que acá, bueno, hagan todas fracciones parciales y les queda directamente 1 menos 1 medio z a la menos 1 más b sobre 1 menos 3 medios z a la menos 1. Y ahí directamente antitransforman con la tabla. Si ustedes pasan todo a z positivo, después seguramente cuando hagan expansiones en fracciones parciales les va a quedar como un z metido por acá, que va a hacer que se les desplace toda la respuesta al impulso, ¿no? Que eso no está mal, pero puede que lo confunda después si están trabajando con sistemas que son causales o sistemas anticausales. Entonces yo les recomiendo usar todo z a la menos 1 y directamente usar las tablas y no tener que caer por ahí en propiedades de desplazamiento o cosas raras. Bien. Sí. O sea, la ecuación en sí que usamos del HZ es el que está ahí arriba, la de 1 menos el 0 por z a la menos 1. Sí. Bien. Es simplemente armar esto y después trabajar como todo. Y dejarlo en z a la menos 1 directamente. Sí, sí. Sí, les recomiendo trabajar directamente en eso porque las tablas están en z a la menos 1 y es más simple. Bien, listo. Gracias, profe. Bueno. Bien, no sé si tendría alguna otra consulta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ok, se reduce la convolución de dos funciones pares. ¿Es par, por ejemplo? La convolución de dos funciones pares es par. ¿O no se sabe eso No, directamente? no hay una propiedad así. Ok, le digo porque hay un ejercicio, no lo encuentro ahora, pero era dar la serie de Fourier de una señal periódica. Ujú. El periodo era par, así que o sea, la transformada no te puede dar real y par eh, cuando el periodo es par, ¿verdad? Porque siempre te queda un impulsito corrido. Sí. No la podés tomar central. Ujú. Pero después cuando reemplazás para el azúcar sí te tiene que quedar real y par. Eso es lo que me pasó. Cuando reemplazás para los azúcar, Porque si la función periódica, bueno, ahí yo sí. estaba hablando de la función periódica cuando hablo de los azúcar de una función real y par son reales y par. Ujú. En la transformada no pasa eso, nomás porque la señal aperiódica no es Ujú. par. No es par. Claro. Pero, a ver, entiendo que vos decís que la periódica es par, pero aperiódica no es par. Eso es lo que... Claro. Entonces la transformada de la aperiódica no te puede dar. eh, claro, la transformada de la periódica no te puede dar par, Ujú. pero los azúcar de la periódica sí te tienen que dar par. Claro, sí, porque cuando reemplace ahí K omega 0, probablemente lo que no tengas par se haga par, ¿no? Porque ahí ya estás valuando esa transformada de Fourier en algunos puntos, ¿no? Claro. Y esos puntos
probablemente te hagan los ASUK pares, ¿no? Claro, claro. O a fin Bueno, de cuentas, la transformada esa es como la envolvente de los ASUK. Así que claro, claro. lo que sí no sé cómo te queda la periódica. Ah, sí, depende del periodo, cómo agarras los periodos, entiendo. Claro, sí, pero cuando es de duración par en el tiempo, Ujú, no podés, o sea, no la podés entrar, así que de una forma claro, u otra no. sí, exacto. Y la duda que yo tenía, el motivo de la pregunta de la convolución, si dos pares eran par, es Sí. porque después de eso te dan un sistema, Ujú, o sea, después de dar la serie de Fourier de esta señal periódica, te dan un sistema con una respuesta al impulso que es par sí, y te dice que representes la serie de Fourier a la salida. la serie fue. Eh, y entonces vos tenés, a la entrada tenés, por ejemplo, que A1 es igual a A menos 1, qué sé yo, Ujú, pero a la salida no tenés que B1 es igual a B menos 1. Y vos no sabés si la salida es par o menos par, o no tiene paridad. No sabés nada de la paridad de la salida. claro, sí. No, no hay una propiedad que diga que si es par, o sea, si la señal periódica es par el respuesta al impulso es par, el resultado te dé par también, ¿no? No, no hay Ok, eh, ok. claro. Entonces, No, porque en entonces, algún momento se suman y se restan, ¿no? Y vos estás como en una parte que no tiene por qué ser par, entonces ahí ya te va cambiando la paridad. ok, ok. Entonces, claro, en la entrada tenés como que ahí lo que decía recién de que A1 es igual a menos 1. Ujú. Y claro, a la salida no sabes, tenés que evaluar la transformada de la respuesta al impulso en cada K, digamos. Sí, o sea, te va a dar, porque también depende del periodo y eso. Lo que sí te va a dar es real la señal, ¿no? Sí, Entonces, eso, la compleja conjugada, ¿no? Invertida te va a cumplir la propiedad, ¿no? De eso de que, bueno, el A sub K es igual perdón, si el A sub K conjugado va a ser igual al A sub menos K, ¿no? O al revés. Eso se te va a cumplir por una señal real, la salida. ok, Pero no tiene por qué ser real y par la salida. ok. Ujú, Gracias, profe. ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta que le haya quedado? ¿Preguntas sobre qué voy a tomar en el parcial? Eso. Hay una, profe. Bueno, esto remonta a lo mismo de lo que le había preguntado antes. En los parciales de práctica hay una que te dicen, esta es la transformada Z de la respuesta al impulso de un sistema que tiene dos polos. Este creo que sí lo tengo a mano. Deme un segundo y lo busco. Vale. Ahí lo mandé, profe. Bueno, ahí lo dejo. A ver, mejor no se me ocurrió acá. Sí, Em, Mi pregunta era que, eh, bueno, los polos, claro, eso, los polos que te están dando ahí ujú, están en términos
z-1, porque después te dice que hagas el mapa de ceros y polos y tienen que tener la misma cantidad. Y si solo pones los polos, obviamente tenés más polos que ceros, no tenés cero. Claro, tiene 2 ceros en 0, ¿no? Es como que eso es Claro. lo que hay que suponer, por decir una forma. Eh, sí, esto, a ver, por ahí tienen que tener en cuenta que los parciales los tomamos de acuerdo a lo que damos en clase, ¿no? Se ve que este año habíamos llegado a ver más sobre filtros, porque tuvimos más tiempo en la transformada Z. Este año medio que quedamos cortos y tuvimos una clase de transformada Z. No llegamos a ver mucho de filtros, que es lo ideal. Pero acá te dice que los polos tiene 2 ceros en 0, ¿no? Y después tiene 2 polos que pueden ir en la parte o positiva o negativa, o incluso podría ir en cualquier lado con el mismo módulo, solamente te da el módulo. Claro. En este, o sea, tienen que estar cerca del eje real negativo para que sea más alto. ¿Sí era? Sí, sí. Sí, exacto, porque acuérdense que esto es, bueno, así les quedan los círculos, este y este. Y acuérdense que nosotros habíamos puesto que acá era 0 grados, ¿no? Porque esto es la parte real y imaginaria de la transforma Z, y esto era pi. Entonces, como les pide un sistema, bueno, acá les tendría que decir, bueno, un sistema estable, ¿no? Para ver si el filtro es pasa alto o pasa bajo, lo que tienen que ver es el módulo de los polos, ¿no? Porque a fin de cuentas la h de z es, si uno toma el módulo de h de z, le va a quedar el módulo de los ceros, con el módulo de los polos, polo 1 y polo 2, bueno, 1 menos y eso. Entonces, Claro. uno tiene que fijarse que si yo pongo los polos a la izquierda, cuando yo, para llegar hasta el 1, que corresponde a 0 grados, ¿no? Lo que voy a tener es este largo de este módulo y este largo de este módulo, ¿no? Que son valores más grandes que cuando yo vaya hacia pi, que voy a tener este largo de módulo y este otro largo de módulo, ¿no? Que es más chico. Entonces, como cuando yo quiera ir cerca de 0, el ángulo 0, ¿no? Que habíamos visto que eran las bajas frecuencias, el valor del módulo del polo 1 y el valor del módulo del polo 2, si yo lo tomo hacia la izquierda, va a ser más grande que cuando yo vaya hacia pi, que el módulo para llegar a 1 para alta frecuencia va a ser más chico. Eso quiere decir que cuando yo vaya a bajas frecuencias, el módulo de z, de h de z, va a ser menor que cuando yo vaya a alta frecuencia, ¿no? Porque yo estoy dividiendo por esos módulos. Esta es como una forma más conceptual de verlo. La otra es directamente poner los dos polos de este lado y reemplazar z por e a la j pi, ¿no? Z por la j pi, sí. Y reemplazar z por e a la j0, ¿no? Entonces yo voy a estar viendo cuánto vale el módulo de z para baja frecuencia y cuánto vale el módulo de z para alta frecuencia, ¿no? Eso es más o menos, que este año no lo llegamos a ver porque no tuvimos mucho tiempo en transformada Z, de suerte llegamos a hacer algunos ejercicios nomás, bastante simple. Pero es la forma de ver si depende de donde yo ponga los polos, si se comporta como un filtro pasa alto o un filtro pasa bajo. Pero bueno, en este parcial en particular yo había tomado esto porque en las clases habíamos dado esto, ¿no? De cómo hacer, o sea, todo esto que vimos acá muy rápidamente, lo habíamos visto con más tiempo y ver cómo evaluar el sistema, cómo se comportaba para, según yo donde ponía los polos, si era un filtro pasa alto o un filtro pasa bajo. Ok, profe, gracias. Por eso está bien hacer parciales viejos, pero tengan en cuenta que muchas veces los parciales están atados a la coyuntura de las clases, ¿no? O sea, de qué llegamos a ver, qué di yo en las clases, qué dio Lau en las clases, y buscamos tomar cosas que hayamos dado.
básicamente, para no salir con cualquier cosa. Porque yo si les tomo esto en este parcial, no lo van a saber hacer, porque no lo vimos con suficientemente tiempo. Y si les tomo otra cosa, tampoco lo van a saber hacer, pero ya no es culpa mía, si lo vimos en la clase. Bueno, no sé si algún otro ejercicio que le haya quedado, alguna pregunta del parcial. Déjenos poner IDN menos 4 y ya está. No sea así. No voy a poner. Hasta Guedo nos dejaba. Y él era más estricto. Bueno, No lo pero ponen. profe Mario con los años se volvió más. Tengan Sí, en cuenta hablando. que yo para armar el parcial se lo mando a Mario. Antes, obviamente, porque él es el director de la cátedra y tiene que aprobarlo él. Y siempre que mando, Mario dice, no, este parcial es muy difícil y me lo hace hacer más fácil. Contrario al mito popular que se dice como que Mario es el más estricto, ¿no? Así que yo igualmente muchas veces me encargo como de fomentar el mito de que Mario es el que hace los parciales difíciles, pero la verdad es que él casi siempre me dice que no se las complique tanto, así que bueno, agradezcanle al doctor ingeniero Mario Bueno. Pero no, bueno, a ver, yo ya le dije, ustedes prioricen el tiempo y vayan viendo qué pueden terminar hasta el final y qué no, que eso lo hablamos en clase, debería tener más o menos claro. ¿Cuánto dura el examen, profe? Hora y media. Ok, Son 4 ejercicios. está bien. Van a ir bien con tiempo, obviamente, si estudian, ¿no? El profe Abu se quedó un ratito más. Yo la tiro. Bueno, díganle al profe Abu que venga, pero está en una, así que no creo que venga a tomarles el parcial. Lo tienen que ir a buscar a México. Al profe Abu. No sé si va a ir Mario también a tomar, así que eso sí que no les conviene. Sí, tienen va a ser un ejercicio de convolución, uno de transformada de Fourier, serie de Fourier. Y después, bueno, transformada Z y algún teórico, ¿no? A ver, algo así es el parcial. Profe, ¿y en los finales la complejidad es igual a los parciales o se va un poco más? No, en los finales suele ser un poco más difícil. Es más, muchas veces yo cuando mando un parcial difícil, en realidad no es difícil, pero bueno, esa es otra discusión. Muchos de esos ejercicios quedan para los finales. Los que me rebotan por complejidad, Claro. los dejamos para los parciales. Para los finales, perdón. Finales libres puede ser que los toma la ingeniera Vázquez. Eso era hace un tiempo, pero últimamente lo que estamos haciendo es, si son libres, pero cursaron, hicieron los parciales con Mario, o conmigo, o con el AU, o con quien sea, les tomamos nosotros. Si cursaron con Vázquez, les toma Vázquez. Porque por ahí hay temas que sean diferentes, y bueno, preferimos que hagan el final con quien cursaron. Bien, lo de las series geométricas, déjenlas expresadas y después al final del parcial háganlo. Y obviamente, lo que hablamos en clase, ¿no? Planteen, lo más importante del ejercicio de convolución es plantear bien los intervalos, los límites de la sumatoria y el producto entre las dos señales. Después resolver y llegar a la expresión mínima y todo eso es un extra. Obviamente cuenta, pues significa que estudiaron cómo resolver y reemplazar variables, pero es un 20%, o sea, es un extra medio chico. Pero lo que les digo y les dije en clase es, no digan, bueno, ya está, porque en general no les suele sobrar muchos puntos en los ejercicios, ¿no? Entonces, si ustedes, solo por irse más rápido, no lo hacen,
capaz se están perdiendo, no sé, por más que sea un 20% del ejercicio, un 15% del ejercicio, lo están perdiendo solamente por no tener ganas de hacerlo. Y capaz que ese 15% lo vas a probar, ¿no? Otra cosa de los parciales es que si no hacen un ejercicio entero, no aprueban, ¿no? O sea, no pueden aprobar un parcial sin saber un tema completo de la materia. Por más que en los otros le haya ido bien. Si uno ni siquiera lo plantean, no aprueban. Están a full acá, conclusión. Bien, si van a rendir el parcial, acuérdense de anotarse en el formulario. Así nos podemos organizar. Que puse el formulario en el Classroom. Hay 48 inscritos, lo cual es medio poco, diría. Porque entiendo que los reparcializados más los redictados son cerca de 100. ¿No? Por eso hicimos en la 218 el parcial. Así que bueno. No sé si alguna otra pregunta que les quede. Bueno, sí. Yo le iba a preguntar algo de teorema del muestreo, pero más que nada como para tener la repetición de lo que hizo en clase, porque no llegué a estudiar todo. Es este ejercicio, sí. A ver. Sí, acuérdense que muestreo entra en el recuperatorio, pero bueno, igual. ¿Ah, en el parcial no entró? No. Me dijo Mario que se los tome en el recuperatorio. Profe, respecto al ejercicio de serie de Fourier, es indistinto si lo resolvemos con transformada o no. Sí, no, háganlo como ustedes quieran, pero bien. Ok, gracias. Lo único que... Bien, ese que hicimos en clase. Es parecido. Va, o sea, sí, casi lo mismo. Es el mismo. Pero No sé si cambié lo algo. único que está en F en vez de omega, pero es solo que está escalado en 2pi. Sí, eso es lo único. Eh, A ver. pero sí, ahí lo que hay que hacer es dibujar, básicamente. Yo no sé si había solapamiento, sí. Bien, la frecuencia máxima del espectro es 2 Hz, ¿no? Entonces, la frecuencia muestreo, para que no haya aliasing, tiene que ser el doble de eso, al menos. O sea, 4 Hz. Por lo tanto, el periodo de muestreo máximo, para que no haya aliasing, es 1/4 de segundos, ¿no? Entonces, ahí le pongo 1/5, que 1/5 va a hacer que los espectros, si lo dibujan en frecuencia, les quede separado. Y con un medio, como un medio es más grande que 1/4, que dijimos que es como el periodo límite o máximo, para que no haya aliasing va a haber solapamiento. Eso es lo que tendrían que llegar. Es más fácil incluso que el que hicimos omega, pues no hay que escalar nada, básicamente. Porque uno puede sacar el periodo de muestreo desde la frecuencia directamente, Aquí, profe. que es uno solo. Cuando hicimos en clase la tenía re clara y no copié nada. Por Sí, eso. esto suele pasar. Eh, Dije, no anoto nada y así. Gracias. nada. Bien, bueno, me voy a solo estar ansioso para presentar mañana, que defiendo mi tesis posgrado. Así que ¿Qué, qué va a ser después? ¿Va a ser un maestro ingeniero o algo así? sí, No, no sé qué. magíster creo que es. Sí, es magíster eh, Magíster. en ingeniería. Así que, bueno, gracias.
Sí, ya en teoría estoy aprobado, o sea, cuando te aprueban, igual cuando hagan ustedes su tesis de grado, cuando les aprueban la tesis, la defensa ya suelen estar aprobados, salvo que vayan y no sepan nada del trabajo, lo cual sería medio extraño si lo hicieron ustedes. Pero ha pasado, ¿eh? Gente que le hizo la tesis otro, van a defenderla y no saben nada de la tesis. Y bueno, te desaprueban, incluso no sé si te hacen como un expediente o algo porque es ilegal. Bien, sí, mi tesis es, hice el modelado de un sensor LiDAR, que son los sensores láser que se usan en navegación autónoma, para entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Así que mañana me toca presentarlo. En realidad yo la entregué hace un año la tesis, recién ahora me dieron la defensa. Así son para que vayan sabiendo cómo son los tiempos, ¿no? En la burocracia de las universidades son muy, muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, ya hace un año que entregué, que presenté un paper, todo, y recién ahora la defiendo. Así que, nada. Solamente eso. Pero bueno, para ustedes y a futuro, si en algún momento quieren hacer investigación, es muy interesante. Y también se generan muchos contactos con universidades de afuera. Yo, por ejemplo, presenté un paper y me llamaron leyeron el paper gente de la Universidad de Zurich y, y me invitaron a ir allá un mes a trabajar porque quieren usar mi proyecto en un proyecto de ellos de modelado de sensores para aplicaciones ferroviarias y bueno, me invitaron un mes a que vaya a la universidad y todo pago, espero. Eh, y bueno, esas son cosas que se pueden dar a través de la investigación, ¿no? Si voy a aceptar, sí, es mi idea, siempre y cuando me paguen todo, porque pagar cosas en Suiza no es muy barato, como imaginarán. Y también tengo que hablar en el trabajo, ¿no? Bueno, no sé si tengo tantos días para ir. Probablemente vaya 2 semanas nomás. Ayudarlos ahí con ellos y después me vuelvo, como para conocer. No sé, Zaira, si levantaste la mano en alguna consulta. Sí, profe, hola. Quería saber lo que dijo del ejercicio teórico, si Sí. iba a ser más práctico aplicar propiedades o no demostrar. Yo entiendo que no iba a ser de demostrar propiedades, No, pero no, demostraciones no, van bien, a ser más de usar propiedades, no sé, qué sé yo. Cosas que por ahí vimos en el teórico, propiedades de la transformada Z. Eh, bien, no, la verdad que no me acuerdo ahora qué teórico puse, de propiedades de la transformada de Fourier, ¿no? Lo de real y par, todo eso, que repetimos varias veces ahí en la... A ver, que no se da el parcial. bien. Bueno, gracias, profe. Pero sí, de transformada Z y de transformada de Fourier son los teóricos. Así que bueno, a estudiar eso. Bien, bueno, nos estamos hablando. Cualquier cosa, si tienen alguna consulta muy puntual al mail, probablemente pueda responderles antes del parcial. Obviamente la noche anterior no. Pero bueno, si mañana tienen alguna consulta en particular que no les sale o algo, mándenme un mail y yo seguramente les respondo con la resolución al menos del ejercicio. Bueno, nos vemos. Gracias. O sea, chao.